vamos a hablar del estrés en los chicos y qué problemas trae con los dientes. Espectacular. Así que buenísimo el tema de hoy. Para eso ya le vamos a presentar a nuestro invitado, ya nos estuvo acompañando hace unas semanas atrás y vuelve de nuevo para enseñarnos mucho hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Jorge Pino, claro. Adelante, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Súper. Vamos a hablar de algo que en realidad a todos nos compete, ¿verdad? Sí. Que somos papás, que Sí. somos personas sí o sí, somos un cóctel de emociones, ¿verdad? Sí. La ansiedad, el estrés, el miedo son parte cotidiana de nuestra vida, entonces es meritorio poder mencionarlo hoy en... Y sobre todo en los chicos, y me llama mucho la atención, y para la gente que está mirando en casa, el doctor también tiene dos chicos de... Sí, y ¿cuántos uno en años? camino. Uy, uno en camino, ¿verdad? 6, Uno 5 en y un camino. bebé. 6 y Mira, 5 años, 7 así que meses. aparte de odontólogo, claro, Es bastante tenés mucha productivo. experiencia también con los chicos y conoces mucho acerca de esta área, ¿eh? Sí, Como en padre. En realidad hay áreas muy abarcantes en esta área en la cual el estrés gana su arista en la parte odontológica y muchas de ellas tenemos que ir avisorando y vamos a terminar con ellos, vamos a hacer una miscelánea, todo lo que quiero transmitirle a ustedes también, ¿verdad? Y cosas que a lo mejor los padres no se dan cuenta en sus chicos, ¿verdad? No solamente, Sí. siempre relacionamos, como usted dice, ¿verdad? Sí o sí, de repente el estrés ya causa estrés el odontólogo, ¿verdad? Y siempre relacionamos estrés con bruxismo, episodios bruxistas, ¿verdad? Hay otras cositas más que a lo mejor usted papá, usted mamá no se está fijando en sus chicos, no se está fijando en sus sobrinos. Qué Entonces, buen es punto, importante doctor, que qué buen ser punto, bastante realmente. Y objetivo. lo importante es enseñarle a la gente en casa, por ejemplo, cuáles suelen ser los motivos de estrés más frecuentes en los chicos pequeños, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias que pueden ver o los síntomas que pueden ver en los dientes o en la cavidad bucal o en el cuerpo de los chicos, en su lenguaje corporal inclusive, ¿sí? Exactamente. Así que le vamos a enseñar mucho a la gente, tenemos mucho material también preparado. Suelen ser las causas más frecuentes de estrés en los chicos pequeños. O a partir, En de, realidad- o a partir de los cuántos tiempos, meses o años comienzan a tener problemas por estrés los chicos. Y en realidad hay que cuidar la primera infancia, desde bebé, ¿verdad? Desde el embarazo mismo, ¿verdad? Hasta los 5 años, 6, ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante que nosotros abarquemos esa parte, ¿verdad? Nosotros papás mimeticemos y nosotros en medicina solemos hablar de eufemismo, eso significa de repente camuflar, que de repente en la consulta podamos conjugar con un término que es jugar, ¿verdad? La consulta, vamos a ir a jugar al consultorio, ¿verdad? En la consulta no tiene que ser la primera visita, generalmente una inspección así plena, una revisión de la historia clínica del paciente muy amplia, ¿verdad? Entonces le Tiene enseñamos que ser a los algo papás, rápido. claro, Sí. generalmente los chicos ya van en esa forma mediática de irse mucho a las guardias y demás, ¿verdad? Entonces siempre estamos con el tema de contar, ver los colores, con el espejo ayudándole también, ¿verdad? Con una imagen de espejo, ayudándole al chico como para que pueda sentirse un poquito más seguro, afianzar un poquito más eso en la consulta, ¿verdad? Y ir anotando eso, ¿verdad? Que la parte de la ficha clínica nosotros que bien sabemos Sí. que no sea tan cerrada, sino que nos permita cada vez que el papá consulte con nosotros que podamos ir apuntalando esos conceptos, esos preconceptos y rompiendo esos paradigmas que a veces estamos teniendo y hablamos en el primer bloque, ¿verdad? Y hay que ir preparándole al chico también, hay que avisarle antes, no, hay que decirle ahí ese día que se vaya al odontólogo, ¿verdad? Ya le preparaba unos 15 días antes, acordate que dentro de 15 días vamos a ir a visitarle al doctor de los dientes, que te va a revisar, ¿verdad? Sí, todo hay que hacer un juego con ellos, ¿eh? Estaba diciendo Sí. que prácticamente los chicos vienen con pila extra prácticamente, ¿verdad? Y muchas veces mal diagnosticados como hiperactivos, ¿verdad? Sí, ese es un mito Anteriormente muy era frecuente. acajatá, caezú, ¿verdad? Hoy en día vos le decías al papá que es hiperactivo su chico, medio que te da una toalla ya ¿verdad? Sí o sí Sí, te da sí. una KPT realmente por expresarte así de su chico. O sea, piensan que realmente son de repente los miedos que existen por culpa de eso, ¿verdad? Por la mala información o la no información, ¿verdad? Exactamente, y la mayoría de los chicos en realidad son muy sanos, son A veces tan- inteligentes, son despiertos y son chicos, quieren jugar y tienen mucha energía todo el día. La educación también que y se brinda malinterpreta el como tema de hiperactividad. Sí, y la educación misma que brinda también la televisión misma también, ¿verdad? Hace que ellos también cambien el lenguaje, la expresión, mismo en la consulta, ¿verdad? En eso se ve consecuentemente. Yo te puse acá prácticamente como una cantidad de cosas, así como nosotros adultos sentimos algún sí. tipo de trauma, algún tipo de complicación en lo personal, desde la infancia lo solemos traer, la misma cosa pasa con los niños. Nosotros somos seres que descargamos algún tipo de estrés o algún tipo de ansiedad prácticamente
a la misma situación, ¿verdad? Y entonces eso se trasluce o se traspola a la angustia, también en la parte de la ansiedad. En el en el peor de los casos se descarga en un punto diana que es el bruxismo, ¿verdad? Y es un tema que de repente ustedes desarrollan mucho, que la ansiedad hace que pase como la etapa de Freud, que es la etapa oral, ¿verdad? El tema de la obesidad, o sea, pasa más por el tema del placer oral que otro tipo de eventualidades que le podía pasar al mismo chico, ¿verdad? Sí, sí, una de las causas más frecuentes también que le lleva a la obesidad, el tema de la ansiedad, también en los adultos, ¿verdad? No Sí, hay muchas hormonas también que generan algún tipo de situación, inclusive ya hablando un poco con la obesidad también, ¿verdad? No poder sintetizar, no poder realmente consumir eso, ¿verdad? Entonces hay chicos también que son muy obesos y otros son muy flacos. Muchos de los papás de repente se preguntan por qué mi chico come mucho y realmente no absorbe todo eso, por qué no engorda, hablando mal y pronto, ¿verdad? Sí. Y eso es muchas las veces porque el chico se bloquea a nivel del intestino delgado, ¿verdad? Produce inflamación, esa inflamación en la cual no le permite al chico absorber todo ese lípido, carbohidrato, glucosa y demás, ¿verdad? Hace que se genere una pérdida o un gasto calórico bastante importante, ¿verdad? Entonces el chico no asimile lo que realmente nosotros papás le estamos dando o brindando a ese niño, ¿verdad? Por eso mucho hace énfasis y puse eso, ¿verdad? Ahora que estamos llegando a la etapa de verano, ¿verdad? Sí. Es importante que hagan contacto a tierra, ¿verdad? Somos seres de cargas. Nosotros en las consultas a veces viene papá furioso, enojado. Mismo en tu consulta a lo mejor los adultos también tienen todo ese andamiaje que da en la parte de afuera, externa. Tenemos que tratar de volcarla y por eso es importante jugar con el agua, jugar con la arena, que nuestros niños no se vuelquen tanto, ¿verdad? Como programas anteriores. Eso va a disminuir entonces el estrés en los chicos, ¿eh? En los chicos. Dejarles jugar, dejar que se ensucie, que juegue con el agua, con la arena. Totalmente, así como ahora dice que es época de propaganda. verano, entonces sí. Totalmente, así como dice una de las propagandas. Qué puntual es eso, porque normalmente los chicos están acostumbrados a qué tipo de juegos, al celular, al videojuego, y en este caso en particular es el contacto con la naturaleza otra vez. Fíjate que es un premio. En la consulta generalmente dicen, si abrís bien la boca o si te portas bien te da cuellito, ¿verdad? O te va a comprar tal cosa. O sea, de repente nosotros mismos padres le damos ese puente como para que vayan a eso, ¿verdad? Entonces es como el chantaje siempre existe y siempre va a existir en pediatría, ¿verdad? Y más en odontopediatría, ¿verdad? Sí. Como estaba diciendo que sí o sí el estrés se desarrolla con el tema de la odontología, ¿verdad? Y acá yo te puse algo, el contacto con el chico. Si me puede acompañar también la cámara, muchas de las veces nosotros le recibimos al paciente pediátrico pequeño, muy chico de repente, bajando un poco la estatura. Por eso se van a dar cuenta también que los que trabajamos con niños, ¿por qué no bajamos? Hoy viene un poquito no tan blanco, siempre suele venir todo blanco. Generalmente trato que en la consulta sea lo más llevadero, ponernos un poco en la altura de él, no estar tan blanco, porque generalmente... Esa es una recomendación a nivel mundial luego, sí, ¿verdad? también. Que los padres también cuando hablen con los chicos se pongan al mismo nivel que ellos. Sí, totalmente. Porque si no ellos te miran así con un miedo, una autoridad, ¿verdad? Y no, vos tenés que hablarle de igual a igual. Y siempre es importante, cuando yo me coloco así en esta postura, en la parte de la consulta, el premio que yo le doy no es algo tangible, sino más bien es un abrazo, ¿verdad? Un abrazo, campeones, le suelo decir, ¿verdad? Porque en realidad tenemos que crear empatía nosotros con ellos, ¿verdad? Tenemos que seducirle en ese sentido, ¿verdad? Porque en realidad nosotros niños que estábamos hablando fuera de cámara, no tuvimos un buen pasar, ¿verdad? Y eso porque realmente el odontopediatra o el clínico general, como antes se llamaba, de repente no estaba consustanciado con todo esto que de repente ese... balaje de repente de información que hoy tenemos, ¿verdad? Hoy en día vos estás sin paciente y entras en internet y te podés nutrir de ciertas informaciones que antes no estaba a la vista, por así decirlo, ¿verdad? Y eso era una falencia misma de nosotros, ¿verdad? Y lo más importante, doctor, que con eso lográs es la confianza de esa criatura. Sí. Automáticamente. Lo más importante en la primera consulta es que no tengamos de repente ese blindaje de repente que es el tema de los tapabocas o los barbijos, ¿verdad? Que tengamos una imagen bien singular de nosotros mismos. Yo me suelo quitar las gafas, ¿verdad? Utilizamos gafas de repente cuando te digo algo importante, mismo en oratoria solemos aprender eso, ¿verdad? Sí. Siempre nos quitamos las gafas y tratamos de mirar los ojos, eso no se perdió con el tiempo, ¿verdad? Hoy en día ya no confiamos más en nadie, ¿verdad? La barba tampoco no te deja mucho. La barba tampoco no me deja. Eso también le va a intimidar a los chicos. Te va a intimidar, totalmente. Eso es muy, muy bueno. Y acá también en esta placa te puse muchas de las cosas que nosotros como personas mismos, como adultos, yo me planteo, ¿verdad? Es importante no solamente controlar el dolor, sino también controlar la situación misma. Nosotros no venimos con un manual, ¿verdad? Pero sí ese carácter, esa personalidad, yo como papá ya podemos definir a quién
más le parece. Por eso es importante también ir dándole esa herramienta que nosotros sabemos que a lo mejor, bueno, en una situación de estrés nos bloqueamos, entonces a lo mejor no comemos, no hacemos tal o cual evento. Entonces, así mismo yo también le digo al papá, yo rápido trato de identificar en la consulta, trato que venga papá y mamá juntos, eventualmente que no se quede papá como chofer, porque eso de repente son teorías, son burbujas, que de repente nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad? Le llevamos al pediatra, le llevamos al odontopediatra a nuestros chicos, el papá se queda ahí abajo o se queda ahí al costado y la mamá es la que sube, ¿verdad? No, que venga. Sí, eso ayuda mucho a la consulta, a que el chico también esté más relajado. Eso era un tema también que tocamos alguna vez. Te vas a la cita pediátrica con tu hijo, por más que vos seas médico, me imagino que el interés está en vos de saber qué tiene tu hija, ¿verdad? Porque no te enteres por tercero otra vez, ¿verdad? Nosotros la verdad que nos vamos los tres al pediatra juntos, ¿eh? El paciente pediátrico le dice a la mamá muchas las veces que hay sensibilidad. O sea, en realidad hay... Molesta su diente. Molesta, esa palabra es la que utiliza, ¿verdad? Molesta, entonces muchas las veces molesta y asociamos con dolor. Entonces muchas las veces el paciente lo puede, por el rostro así, la cara del paciente podemos saber qué tanto le molesta, ¿verdad? La percepción del olor varía en una promoción, en una franja a otra. Entonces, tenemos que tomar medidas con eso, ¿verdad? Estar atento a eso entonces. Cuando ya te dice que tiene molestia o que le duele el diente, uno de los primeros síntomas. Sí, y el tema es esto, ¿verdad? Muchos de los pacientes aprietan sus piezas dentarias, frotan. Lo ideal que tenga esto que se llama flor de lis, ¿verdad? Que son la arquitectura dentaria normal, ¿verdad? Esto es lo normal. Eso es lo normal en los niños, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando también, directamente lo relacionaste con el tema de bruxismo cuando hablamos de estrés, ¿verdad? Sí. También ahí, por eso te puse la pieza dentaria con el ácido clorhídrico que es del estómago. Muchas de las veces que una de las patologías del síndrome de reflujo gastroesofágico significa que el paciente está con la parte de irritación estomacal y lo que produce muchas de las veces es ese ácido que tenemos en el estómago, va todo hacia la parte oral. Los chicos tienen también entonces acidez, igual que los adultos. Cuando nosotros tenemos mucho estrés también tenemos una acidez, tenemos un reflujo. Muchos de los casos de sensibilidad vienen con el tema del desgaste dentario, pero no solamente que es físico, sino más bien que es químico. Inclusive los chicos, claro, son más chicos, ¿verdad? Su esófago es mucho más corto que el nuestro y mucho más fácilmente llega al contenido de la cavidad gástrica a la cavidad bucal, ¿verdad? Por reflujo, ¿eh? Sí. Y el ácido, entonces, ¿qué causan los dientes? El ácido del estómago. Yo le digo al papá y a la mamá, el ejemplo es mucho cuando limpiamos nuestra casa tiramos ácido muriático, ¿verdad? Sí. Emulsifica eso. Nunca hice, pero ahora me entero, ¿eh? Derrite la pieza dentaria. ¿Y por qué hay mucha sensibilidad acá? Porque el espesor de las piezas dentarias es menor, o sea, 3 milímetros. Frente a los 7, 8 que tiene el espesor antes de llegar a la pulpa en los adultos. Por eso el dolor se incrementa considerablemente por dos cosas. Anatómicamente por el espesor pequeño que dista de repente de la pulpa y por otro lado la percepción del dolor. Siempre nuestros hijos nos van a decir, me duele mucho, ¿verdad? Y te van a exagerar. Pero ¿cuánto te duele? De aquí al techo y acá más o menos. O sea, siempre estamos como exagerando y los chicos mismos saben por la expresión y es como tratar también de agarrarle al papá, a la mamá, de repente capturar la atención, porque también nosotros papás estamos todo el tiempo con el celular, con el televisor, entonces se habla también en psicología que se quedan huérfanos. Huérfanos tecnológicos le llaman en esa parte, porque de repente nosotros papás estamos muy con el celular, seguro algún paciente que te está llamando y está como bloqueado en esa parte. Ese término me gusta, es la primera vez que escucho y está buenísimo. Huérfanos tecnológicos. ¿Cómo es muy representativo de este siglo XXI realmente? Espera un ratito, papá está consultando y hacemos a veces nuestros pacientes nos piden consulta por teléfono. ¿Es así o no? ¿Un recetario también? Sí. El día de mañana que se pueda imprimir una receta. Y vota con tu familia. Y vota con tu familia. Sí. Totalmente, ¿verdad? Y esto es lo que yo te puse, todo lo que brinda de repente las publicidades, ¿verdad? O sea, si vos tomás esto, eso es por el desgaste químico puede ser endógeno, pero esto es exógeno. Eso significa las comidas que nosotros estamos consumiendo siempre son muy ácidas. Eso hace que de repente se desgaste químicamente. Y acá le traigo un chico de repente que estoy tratando de culminar eso, ¿verdad? Le estoy tratando de dar un aumento de la dimensión vertical posterior en la zona de los molares, como para que la articulación temporomandibular, que está cerca de los oídos, no tenga problemas y no se quede acúfeno el paciente. Este es el pedido que yo le pido al paciente. El papá se fue por querer que yo le encuentre caries y al final
le doy una orden para que vaya al gastroenterólogo pediátrico. Para y una viene, endoscopía, sí. Exactamente, para una endoscopía, ¿verdad? Y acá esto es lo que le traje, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando perdió esa dimensión, la pieza dentaria, le solemos colocar esto, que son las coronitas de circonio, prácticamente, ¿verdad? Que es la misma coronita súper estética. Yo no pensé vivir esta etapa, ¿verdad? En la cual sí o sí es el mismo color de la pieza dentaria, utilizamos la misma pieza del chico. Buenísimo están los avances, porque nunca iba a pensar que el chico puede usar una corona de circonio, ¿verdad? Sobre el diente de leche se puede Sobre el poner. diente de leche. Se utiliza buenísimo. así. La anterior vez que vine me preguntaste el tema de los pernos. Nosotros utilizamos el mismo perno del mismo diente como tal, como poste, y desgastamos Claro, para no, tratar no de usan colocar. ese perno de metal, sino que hacen del diente de leche que sea el perno y esa misma estructura usan como un perno. Totalmente. Y Buenísimo. para terminar, prácticamente, para que eso no sea como si fuera colocar, interponer como una piedra pómez arriba y abajo, nosotros le solemos dar esto, que es un trainer, ¿sí? Que es ¿Cuándo tiene que usar una eso? silicona. Y vos sabés que vienen diferentes tamaños desde que se da la completud de las piezas dentarias, todas las piezas dentarias en un chico de 2 años y medio, 3, con esto va durmiendo. Ah, para dormir. Sí, esto, son como unas buenísimo. cubetillas de arriba a abajo que lo que hace es acomodar las piezas dentarias, acomodar la lengua también, ¿sí? Pero Y- hay que tratar también, claro, el tema del estrés. Hay que ver por qué también Sí, estaba teniendo también, brucismo, ¿verdad? también. Como es la parte odontológica, Sí. me voy a estos 2 puntos, Sí. porque en realidad acá es todo un tema. Llegó a haber también literatura que decían que iban a quitar el omeprazol, ¿verdad? En realidad va a seguir estando eso, ¿verdad? Sí. Los pediatras siguen recetando un mes sí, un mes no. El alcance que puedan tener por la síntesis misma del hígado, del riñón de esas, Sí. va a tener que ser estudiado, van a tener que buscar sustitutos, porque el estrés en niños está instalado y muchas de las veces no lo sabemos manejar, ¿verdad? Entonces para eso estamos los neurólogos, están los gastroenterólogos y están los odontopediatras que sí van a poder dar un coto, un final a ese tipo de trabajo.